Hello everyone, welcome to my channel. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a ver los pronombres de sujeto y los de objeto. Vamos a ver la diferencia entre unos y otros. Los de sujeto son I, you, he, she, it, we, you, and they. Los segundos son me, you, him, her, it, us, you, and them. Vamos a ver la diferencia entre unos y otros, ya que los primeros significan yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. Y los segundos, los pronombres de objeto, significan lo mismo que los primeros. Vamos a ver entonces cuándo vamos a utilizar los de sujeto y cuándo los de objeto, para que de esa manera tú puedas saber qué es correcto al traducir tú y yo, al traducirlo si es correcto decirlo you and I o you and me. Ese es el principal tema de este tutorial. Para entrar en materia, vamos primeramente a definir algunos conceptos. El primero, nombre y pronombre. ¿Qué es un nombre? Bueno, un nombre es aquel que utilizamos para, su nombre lo dice, para nombrar a personas, cosas, objetos, animales. Ejemplo, estas tres imágenes las nombraríamos así: Daniel, Anna, Cat. Esos son los nombres, ¿sí? ¿Qué es un pronombre? Bueno, pues la misma palabra nos lo está diciendo. Si te vas a la palabra pronombre, dice lo siguiente: pro, que significa en lugar, y nombre, pues ya dijimos que es nombre, en lugar del nombre, entonces literalmente dice. Entonces, si Daniel, Anna y Kat son nombres, she, he, she, it serían los pronombres. Lo que utilizaríamos en lugar de Daniel sería he, y lo que utilizaríamos en lugar de Anna sería she, o en lugar de gato, it. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia entre estos conceptos: nombres, pronombres. Y los utilizamos indistintamente en ejemplos como el siguiente: Anna is an intelligent student. Estamos utilizando un nombre que dice Anna es alumna inteligente. O she is an intelligent student, que significa lo mismo, nada más que diría ella, ¿ok? Es una alumna inteligente. En la primera utilizamos un nombre, en la segunda un pronombre. Muy bien, una vez definidos estos conceptos, entramos en materia con los pronombres de sujeto y los pronombres de objeto. Bueno, como les dije al principio, los de sujeto son los siguientes: I, you, he, she, it, we, you, and they, que significan yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. Y los de objeto serían me, you, him, her, it, us, you, them. Bien, ¿cómo entenderlos? ¿Cómo saber cómo funcionan unos y otros? Bueno, todo depende de los verbos. Ejemplo, el verbo amar, el verbo necesitar y el verbo extrañar. Debes preguntarte: ¿quién ama, quién necesita y quién extraña? Pues bien, cuando hablamos de pronombres, los que están a la izquierda del verbo son los que realizan la acción de ese verbo, y los que están a la derecha del verbo son quienes reciben la acción de ese verbo. Entonces así es como debes aprendértelos. Los primeros realizan las acciones de los verbos y los segundos las reciben. Es decir, ¿quiénes son los que aman? Los de la primera columna. ¿Quiénes son los que necesitan? Los de la primera columna. ¿Quiénes son los que extrañan? ¿Ok? Los mismos de la primera columna. ¿Quiénes son amados? Los de la segunda columna. Los necesitados y también los que son extrañados. No sé si me estás entendiendo. Veamos algunos ejemplos. La primera: la amo, la extraño, la necesito. ¿Ok? Pregúntate: ¿quién es el que ama, el que extraña y el que necesita? Yo. ¿A quién? ¿Quién es amada? ¿Quién es extrañada o necesitada? Ella. Entonces la traducción correcta sería I love her, I miss her, I need her. Otros ejemplos: lo amamos, lo extrañamos, lo necesitamos. Tienes que preguntarte: ¿quién realiza la acción? Es decir, ¿quién es el que ama? Como dice amamos, entonces somos nosotros. Como dice extrañamos, sigue siendo nosotros. ¿A quién entonces nosotros amamos o extrañamos? Bueno, dice lo amamos, entonces prácticamente debe de ser un sujeto que tiene que ser masculino, como él. Entonces la traducción correcta sería we love him, we miss him, we need him. Y de manera muy pero muy general, así es como funcionan los pronombres de sujeto y los de objeto. Sin embargo, me voy a meter un poquito más a detalle para que se te quede muy bien la función de cada uno de ellos. Entonces, debemos tener tres principios fundamentales con respecto a este tipo de pronombres. El primero dice: los pronombres de sujeto realizan las acciones de los verbos y los de objeto reciben esas acciones, ¿sí?
Ok, entonces los que están atrás del verbo son quienes hacen la acción y los que están después del verbo son quienes reciben la acción. Número 2. Los pronombres de sujeto se colocan detrás de los verbos y los de objeto después del verbo o de los verbos. Eso es lo que tienes que tener bien presente. No importa que en español digas la amo, ¿ok? Y estés poniendo esa la antes del verbo. Bueno, en inglés siempre va a ir el pronombre de objeto después del verbo o verbos. Número 3. Los pronombres de objeto se utilizan siempre después de una preposición, como por ejemplo for, que significa por o para o durante, about, in, on, with, before, after, etc. Vamos entonces siempre a utilizar pronombres de objeto cuando tengamos alguna preposición. Pero lo más importante que debes tener en mente es lo siguiente: el orden correcto al utilizar pronombres de objeto y de sujeto. El orden correcto es el siguiente: primero vas a poner el sujeto que realiza la acción, es decir, los pronombres de sujeto. Después va a ir el verbo y al final vas a poner la persona, el sujeto o pronombre que recibe la acción. Entonces, acuérdate de estas tres palabras. Primero, sujeto que realiza la acción, después es el verbo del que estamos hablando y al final del verbo va a ir el sujeto que recibe esa acción. Ejemplo, David Mrs. Martin. Dice, David extraña a Martín. ¿Ok? Tenemos dos nombres, David y Martín. Vamos a sustituirlos con pronombres, ya sea de sujeto o de objeto. Primero vamos a sustituir el nombre de David. ¿Por qué pronombre lo sustituimos? ¿Por uno de objeto o de sujeto? Bueno, como puedes darte cuenta, está detrás del verbo, entonces el que vamos a utilizar es el de sujeto. En todo caso sería he. Y como Martín, que también se trata de él, pero está después del verbo, entonces vamos a utilizar him. La traducción correcta sería he misses him. Él lo extraña. Siguiente, Anna and Jenny miss Lucy. Ana y Jenny extrañan a Lucy. La correcta traducción sería they miss her. Ellas la extrañan. Continuamos con más ejemplos siguiendo estos tres principios fundamentales que te dije. El primero, vamos a traducir la siguiente expresión: te amo. No te confundas y quieras buscar en el diccionario cómo se dice te, ¿ok? No te confundas con eso, es simplemente preguntarte quién es la persona que ama, ¿ok? Yo, ¿ok? Es lo primero que debes de poner. ¿Quién es el sujeto que realiza la acción de amar? ¿Ok? I. Después sigue el verbo que es amar, I love. ¿A quién? Si digo te amo es a ti, entonces el pronombre de objeto que voy a utilizar es you, I love you. Siguiente ejemplo, ella me besó, ¿ok? Pregúntate quién besó a quién, ¿ok? ¿Quién realizó la acción? Ella, she. ¿Qué hizo ella? Kissed. Ok, ella besó. ¿A quién? A mí. Entonces voy a poner me. She kissed me. Ella me besó. Perfecto. Siguiente ejemplo. La llamaron por teléfono. Mucho cuidado con eso. Vean, la llamaron por teléfono. No te confundas si quieres traducir la. Olvídate de eso. Pregúntate quién llamó a quién. Ok, ahí en la conjugación del verbo está implícito el sujeto en español. Llamaron. ¿Quiénes fueron? Ellos. Entonces pones primero ellos porque ellos fueron los que realizaron la acción. ¿Qué hicieron? Phoned. ¿Ok? ¿A quién llamaron por teléfono? A ella. Entonces, her. Veamos más ejemplos. Los vi ayer. ¿Ok? Otra vez. ¿Quién vio a quién? ¿Ok? Los vi ayer. ¿Quién? Entonces yo fui la persona que vi. Entonces iniciamos con ese. I. Después sigue el verbo. Saw. I saw a quién. Si dice los, entonces se refiere a ellos. Entonces diría yo, I saw them yesterday. Los vi ayer. Siguiente ejemplo. Quiero ayudarte. ¿Ok? Primero identifica quién es el que quiere ayudar. Yo. Perfecto. Como puedes notar aquí, no solamente hay un verbo, hay dos. Querer y ayudar. Entonces los tienes que poner. Y el pronombre de objeto va a ir después del verbo principal, que es ayudar. ¿Ok? I want to help. Estos son los verbos y al final de esto va a ir el pronombre de objeto a la persona que quieres ayudar. I want to help you. Siguiente ejemplo. Necesitamos verte mañana. ¿Ok? Primero pregúntate, ¿quién necesita qué? ¿Ok? Nosotros iniciamos con eso. Después hay dos verbos, necesitar y ver. ¿Ok? Entonces los ponemos. We need to see. ¿A quién necesitamos verte? A ti, entonces ponemos you tomorrow. Más ejemplos. Ayúdanos.
help us. Dime, tell me, llámale a ella mañana, call her tomorrow. Envíale a él un mensaje, send him a message. Continuamos con más ejemplos y en este caso quiero que te centres en la regla número 3. Ejemplo, ve con ella. El proyecto depende de ellos. Este regalo es para él. Como puedes notar, tenemos preposiciones. Tenemos con, tenemos de, tenemos para. Cuando tenemos una preposición siempre vamos a utilizar un pronombre de objeto. Ejemplo, go with her. Nunca vayas a decir ve con ella y vayas a decir go with she. O ve con él, go with he. Eso jamás se dice. Como tenemos preposición, vamos siempre a utilizar un pronombre de objeto. Go with her. The project depends on them. El proyecto depende de ellos. ¿Okay? En inglés, de se dice on. Principalmente cuando tenemos el verbo depender. Siguiente, este regalo es para él. This present is for him. Como tenemos entonces preposiciones, tenemos a fuerza que utilizar pronombres de objeto. Otro ejemplo, Mario lives with Carla. Dice, Mario vive con Carla. Nuevamente tenemos la preposición con, entonces tenemos que decir, Mario lives with her. ¿Okay? Y ya te acabo de explicar todas las reglas que debes saber con pronombres de sujeto y de objeto. Me gustaría que practicaras este tema, así es que quiero que utilices pronombres de sujeto y de objeto para sustituir estos nombres. Ejemplo, Isabel le dio clases a Jessica. El otro, Kevin puede conducir el coche. Susan y Paul se comieron la pizza. Entonces, ¿qué pronombres de objeto o sujeto utilizarías para sustituir estos nombres? Muy bien, por este tutorial esto ha sido todo. Espero haya yo podido ayudarte con respecto a este. Y también te recuerdo que te suscribas a mi canal, que me des un like y que me dejes un comentario en este video. Nos vemos hasta el siguiente video.